Añoranzas de electricistas, de Víctor Manuel Sánchez. La historia de los electricistas nos permite encontrar una trayectoria política de su presente. Hola, buenas tardes, buenos días. De nueva cuenta en lunes para Añoranzas de Electricistas. Les agradecemos que estén al pendiente de estas historias breves y puntillosas del Sindicato Mexicano de Electricistas. Agradecemos, claro está, al equipo técnico profesional Radio SME, que siempre está al pendiente de estas actividades. Y bueno, voy a aclarar dos cosas, bueno, más bien a ubicar el asunto, sobre todo por una cosa que es muy llamativa. En la revista Lux, que es donde he estado sacando básicamente los documentos que hemos estado trabajando, en la revista Lux, estos últimos que estamos comentando, en la revista de 1961, ese año en especial, se fueron publicando cada mes los documentos que les estoy diciendo. Por ejemplo, este de el anexo sobre la zona de trabajo, que comentaba que justo es el debate que tiene en el centro y en el punto de discusión una de las demandas actuales del sindicato, que es la de delimitación de zonas, el convenio de zonas. Y entonces estos puntos que estamos leyéndoles ahorita es justamente la extensión de territorio que Compañía de Luz, bueno, que antes de Mexican Light Power Company o Compañía de Luz y Fuerza Motriz, se le quedan a la Compañía de Luz y Fuerza del Centro con la nacionalización de la industria eléctrica. Entonces, este es el territorio, la zona de trabajo original, que después se va a discutir en una asamblea general, que fueron 9 asambleas generales extraordinarias, donde durante 6 asambleas se presentaba a cada una un nuevo proyecto de delimitación de zonas. Bueno, eso dije que luego lo vamos a platicar. Significa entonces que es esta la zona especial donde todos y cada uno de los trabajadores electricistas tiene que realizar sus labores, su trabajo. También enseguida aparece el asunto de los gastos. ¿Cuáles son los gastos? Como todos ustedes saben, los gastos es aquel salario extra que se le da a cada compañero cuando sale justo de una de estas zonas de trabajo a otra. Cuando se moviliza a los compañeros trabajadores, por decir, de Aragón a Xochimilco, si va a estar ahí trasladándose cada día, se le pueden dar sus gastos, como todo el mundo sabe. Si nos da tiempo, vamos a, ni modo, necesitar otro programa para hablarles de los gastos, cómo estaban pactados en 1960, y la revista los publica en 1961, que es lo que estoy resaltando. Entonces, la revista Lux, que yo sepa, nunca más volvió a publicar estos 3 documentos. La zona de trabajo,
los gastos extra para cambiar de zona de trabajo y el tabulador de salarios. Estos tres documentos son anexos al contrato colectivo de trabajo. Son muy importantes para dos cosas. Uno, para conocer en detalle qué es lo que se discute durante una revisión de contrato colectivo. Y por tanto, en ese momento es importante por lo que sigue. Es decir, que todos podemos estudiar eh, cuál es el territorio, la zona de trabajo, o si se quiere discutir los gastos, para que ubiquemos perfectamente el contante y sonante de lo que significa en general una discusión del contrato colectivo de trabajo. Y tenemos que estar capacitados, por ejemplo, para discutir este asunto, los gastos. Entonces es realmente, si yo me traslado de un lugar a otro, eh, es aceptable ya. eh, si voy y vengo, bueno, no incluye dónde me voy a hospedar, pero si me voy 3 días a Necaxa o me voy 3 días a una colindancia con Guerrero y tengo que discutir con mi patrón eh, el hospedaje, y en ese tiempo se estaban dando, creo que 4 pesos promedio por los gastos de comida, por los otros alimentos que debemos tener en un día. Cuando se discute el contrato colectivo, y eso es lo que tenemos que tener todos presentes, no es primero acudir a esa zona o comentarle a los compañeros que viven colindando con Guerrero o en Guerrero, en Iguala, en Tepustepec, en Michoacán, en Marabatío, y saber el precio de los alimentos, cómo se venden y el tipo y carácter justamente de sus alimentos. El salario que yo tengo acá, y entonces hacer una valorización justamente a 2 años. Discutir una comida cuesta hoy 8 pesos en Marabatío, pero en el transcurso de un año, ¿cuánto puede subir? El trabajo lo hago en verano o lo hago en diciembre, y los costos van variando. Esa discusión analítica económica es la que todos tenemos que aprender para saber valorar en discusión y argumentar frente a los patrones este tipo de cosas. De tal manera que lo que se den para hospedaje y lo que den para ayuda por el trabajo fuera de mi zona de trabajo, entonces están vinculados. Estos tres documentos están fuertemente unidos entre sí al lado del contrato colectivo. No basta entonces el simple contenido de una frase, de un artículo, el contenido en 2, 3 párrafos, sino además, por eso discuten tanto los patrones, el contenido, el presupuesto, el costo de cada cláusula. En el otro convenio que también menciono que está, es el de la protección, los útiles de protección para realizar mi trabajo. Y hay una lista de más de 80 útiles de protección que, según el trabajo que se realiza, se le tiene que dar al trabajador. Volvemos a lo mismo. Es una discusión política con el patrón acerca de cuestiones económicas, donde todos deberíamos de aprender. Digo todos deberíamos por una razón. Eh, en la dinámica política del sindicato existe la comisión legislativa, y por eso hay esta comisión legislativa, para que se tengan representantes especiales, para que se pongan a estudiar, que conocen la materia de trabajo en cada departamento. Por eso son representantes de los departamentos, y por eso tiene que tener el dominio completo del trabajo en cada uno de los departamentos. Y por eso, insisto, se elegían a los compañeros de trabajo con mayor antigüedad, porque tienen una claridad, tienen un conocimiento general de las condiciones de trabajo.
y saben, o en su discusión de asamblea departamental para nombrar a los legisladores, justamente todo el mundo participa, opina, dice, los que están arriba, abajo, en medio, lo que sea, y plantean las necesidades en útiles y herramientas de trabajo para que en la legislativa se discutan estas cosas. Bueno, en este anexo que viene publicado en la revista Luz en 1961 se detallan estos útiles que cada trabajador en su departamento para su labor tiene que tener. El comentario básico, curiosamente, son uno, que cuando surge el sindicato durante 1914-1915, los trabajadores, escuchen ustedes, a los trabajadores se les exigía que llevaran la ropa especial si es que consideraban tenerla o necesitarla y herramientas. O sea, tú trabajabas en un departamento con un martillo, tenías que llevar tu martillo. La empresa te exigía materiales, te exigía herramientas. Si no llevabas, te despedían. Ese es el panorama en 1915. Uno ve en 1960 qué equipo es para la protección, ya no solo para el trabajo, o sea, la maquinaria o herramienta para el trabajo, no, es equipo protector, porque si estás en un lugar donde hay cosas corrosivas o lodo, por decirlo menos, necesitas unas botas de hule. Y cada trabajo se va detallando en este anexo de útiles de protección para los trabajadores. Esto es lo que tenemos que aprender. Por eso en la legislativa tiene que haber compañeros que conozcan al detalle o que se discuta muy fuerte, o digamos se aporte por lo menos en la asamblea departamental las necesidades muy claras, incluyendo los costos, o sea, porque puede haber tres tipos de botas de hule en el mercado y uno tiene que saber cuáles pueden ser las más apropiadas para el desempeño de sus trabajos. Y esta es la labor fundamental de que el departamento tiene que tener este tipo de discusiones, este tipo de alegatos, este tipo de argumentos en sus asambleas, de tal manera que el conocimiento del contrato colectivo no es las letras y las palabras de una cláusula. Es importante, pero no es lo fundamental. Lo fundamental es justamente el contenido preciso de los procesos de trabajo, de las necesidades para realizar ese trabajo, tanto, digamos, humanas, como del equipo material importante. Bien, entonces es claro la importancia política y económica que una cláusula de contrato colectivo, o en este caso de los anexos, tiene para los trabajadores. Los trabajadores en ese sentido tenemos esa responsabilidad de capacitarnos en nuestro trabajo y en los requerimientos de nuestro trabajo. Y cuando en una asamblea departamental se deja de lado todas estas cuestiones, o cuando para preparar la legislativa otras personas que tienen intereses demasiado alejados del trabajo propio de todo el departamento, entonces la legislativa deja de cumplir sus funciones. Bien, ahora un comentario anexo que ni modo lo voy a tener que hacer por las condiciones especiales que se están dando en la universidad. Desde hace un mes, en la Universidad Nacional Autónoma de México, se han realizado unos paros estudiantiles en apoyo a los profesores
de asignatura. Por ahí había una nota en un periódico que dicen que el trabajo de asignatura es como si fuera outsourcing. No llega tanto, no lo es. Si es que son trabajos, eh, pues por hora. De hecho, así te pagan. Una clase que dura hora y media, te pagan por hora y media. Una clase que dura 2 horas un día y otras dos, digamos, martes y viernes, 2 y 2 horas, te pagan por 4 horas a la semana. El 70% de los profesores en la universidad son de asignatura. Esa es una cifra enorme. ¿Y qué es lo que quiero comentarles en relación a los anexos del ESME? En la universidad, los trabajadores académicos no pueden discutir sus condiciones de trabajo. Está prohibido por ley. Eso es muy importante. Entonces, no es que no seamos outsourcing, no es que tengamos trabajos especiales. Bueno, sí tenemos trabajos especiales, pero las condiciones de trabajo, o sea, lo académico, no está en el contrato colectivo. Eso es terrorífico. Los trabajadores académicos, o sea, los profesores, en 1900, en la década de los 70, del 72, 76, como muchos sindicatos, fuimos derrotados políticamente y sindicalmente. Fuimos derrotados. Hoy todavía no se reconoce que fuimos derrotados. En aquella época logramos crear un sindicato de académicos, se llamó SPAUNAM, y tuvimos un contrato colectivo muy bueno. Se batalló mucho, era el rectorado de un famoso doctor del corazón, cardiólogo, pues, no vayan a creer otra cosa, que luchó duramente contra el sindicato, contra la organización de los profesores. No solo nos echó la policía, sino creó, como buen patrón, y se supone que la UNAM no es patronal, se supone que la UNAM mira por el conocimiento de la realidad social y el progreso de México, pero bueno, creó la ZAPA-UNAM, a quien se le concedió la firma del contrato colectivo, mientras los profesores y los trabajadores administrativos pretendíamos crear un solo sindicato, donde estuvieran administrativos y académicos. El SPA-UNAM se estaba uniendo al UNAM, y ahí vino la derrota. Crearon la PAUNAM, se quedaron con la parte académica, y en el ESTUNAM, al no ponerse a unir las dos fracciones de la universidad, quedaron los trabajadores administrativos. De ahí viene la derrota. El APAUNAM aceptó que en el asunto de los profesores académicos, lo académico le correspondía al patrón. Oigan esto. Y condiciones de trabajo, gastos de trabajo, materias de trabajo, lo académico no era discutido. Peor, el ingreso, la promoción o moverse entre categorías, la movilidad interna de un profesor a otra categoría y a otro nivel, tampoco. Se creó para eso un estatuto del personal académico, un mecanismo interno donde eso es solo exclusivo de la patronal. Por eso lo traigo a colación. No puede no aprenderse este tipo de cosas. Igualmente, en una cooperativa como la que hoy tiene el sindicato, no puede descuidarse este tipo de cosas. Todos y cada uno de los miembros de la cooperativa tienen que conocer las condiciones de trabajo, el proceso de trabajo, la maquinaria, el equipo, las herramientas, uniformes si es necesario, y valorar sus costos, valorarlo en términos concretos, económicos y políticos, porque después viene la cuota que se les da
que no quieren llamarle salario en una cooperativa, pero que en términos concretos funciona como tal, de acuerdo. Me ahorro tener un patrón porque entre nosotros podemos muy bien valorar las condiciones de trabajo y los elementos que integran las condiciones de trabajo. Bien, estas eran las aclaraciones y bueno, disculpen, justo porque en este momento en la facultad, como en otras 24 facultades, hay paro. Los paros, curiosamente, que yo sepa al momento, son de los estudiantes en apoyo solidario a los profesores de asignatura. El problema de los profesores de asignatura es que les atrasaron pagos o luego los están contratados, dan un semestre y por cosas administrativas el pago se atrasa y curiosamente trabajas todo un mes sin recibir un solo centavo. En tiempos de pandemia las condiciones de trabajo son como ahorita. Yo necesito una pantalla, yo necesito pagar internet, yo necesito una computadora y otras condiciones porque estamos trabajando desde casa. Y por lo menos un bono por este tipo de trabajo se debería dar. Un apoyo con una computadora nueva se deberían de dar a los profesores. Bueno, dejo la UNAM por el momento, ya les prometo que solo en casos extraordinarios. Estábamos entonces en las zonas de trabajo, que les digo que es un asunto muy importante para esta época, y les leía yo precisamente, nos habíamos quedado en el Distrito Federal, y yo lo que recomendaba mucho es que pensaran todo el territorio. Toda esta zona de trabajo es, bueno, era y debe ser ahora, donde los trabajadores electricistas realmente se bañaban en su trabajo. Al final, si quieren, hacemos un listado completo de los lugares, pero vean en el Oro, por ejemplo. Cuando uno visita el Oro, uno cree que es el lugar, la población, el municipio, llega y dice, ah, esto es. Pero cuando uno revisa lo que es la zona de trabajo, está en este documento, dice el siguiente, en paréntesis, pues en el título, zona El Oro, en paréntesis, ubicada en los estados de México y Michoacán. Mentalmente dice uno, ya, ubicar, ¿no? Esta zona marcada en el plano adjunto, en el número 4, ya comenté que robaron el plano, yo tenía el plano, donde se ubicaba, es un plano grandísimo, donde se veía todo el territorio de Compañía de Luz. Dice aproximadamente delimitada por el perímetro que va en el territorio surtido de energía eléctrica por la línea Nonualco-Lerma. Aquí ya hay una primera ubicación y tienes que pensar una línea de transmisión que va desde la Ciudad de México en Nonualco, en Tlatelolco, directamente hasta Lerma. Y como sabemos, una línea de transmisión tiene unos metros de extensión de ancho, donde toda esa línea es propio y propiedad de la compañía de luz. Y pensemos que todo este territorio se le concedió a la Mexican Lion Power, nos debe quedar muy claro que eso se concedió a la Mexican Lion Power. Y en ese sentido fue una apropiación a una empresa extranjera de todo este territorio. Dice, del kilómetro hasta la Torre 909. También es surtido de la línea 48 Toluca, desde la subestación 48 hasta la hacienda de la Y, Río Lerma. Surtido, también el territorio surtido, las líneas de transmisión y distribución alimentadas por las dos citadas líneas en esos tramos específicos, excepto el territorio surtido por la línea que se encuentra entre el poste número 44 de la línea kilómetro 48 Toluca y San Bartolo Ostoloctepec. El territorio que también está surtido por las líneas El Oro a Gangueo
y el oro Tlalpujahua. Se está quedando mi internet mal, como les digo, es que cuando se usan o tengo otras pantallas abiertas, es probable que por eso esté fallando. Bueno, para evitar estas dificultades por hoy, vamos a suspender el programa. De hecho, ya estábamos acabándolo. No afecta mucho el término. Como siempre, mejor en el próximo programa de lunes de añoranzas de electricistas, vamos a tratar el término de bueno, les decía que está fallando en internet y ese es el problema. Es justo precisamente por este tipo de cosas es cuando yo hablo de las condiciones de trabajo de un profesor. Si no tengo un buen internet y no puedo comprarlo porque es caro, una línea más clara, más determinante, como vamos a hablar de otro término, ¿te acuerdan de las líneas que se estaban creando en compañía de luz, las de línea ancha, más grande, el cableado, y que hoy lo tienen compañías particulares? Televisa tiene este cableado que llega a las casas y es mucho mejor que el internet que yo tengo que Telmex. No estoy criticando a Telmex, sino que estoy diciendo que hay costos, hay precios y por supuesto, según la capacidad económica, o en mi caso, creo que no hay líneas de este tipo eh, que faciliten, que sean mejores para el internet. Entonces, mientras no llega, eh, pues vamos mal. Bien, eh, en fin, por estas aclaraciones que son muy importantes y sin embargo no podemos evitarlo, tenemos que estar aclarando, precisando, actualizando las cosas de tal manera que pues tenemos que tratarlo así. Eh, eh, es importante lo que está pasando por eso que estamos comentando. Cuando yo me veo en relación de trabajo con UNAM y digo, prefiero la presencial efectivamente, aunque igual hablamos de condiciones de trabajo, el traslado en automóvil o en camión, transporte público, perdón, a la universidad tiene un precio. Debería haber un vale por gasolina promedio, pero no lo pagan. Las clases en la UNAM pagan solo las clases, las 2 horas que está uno en el salón. Y el contexto, que son las condiciones de trabajo, no los libros, no nos los pagan. Y un profesor que no se actualiza, sobre todo, bueno, sobre todo en todos los niveles, ahí sí no tenemos pretexto los maestros. Siempre estamos total preparados. Supongamos que en la universidad el conocimiento se mueve más. Y que hoy, por ejemplo, tengo que leer este libro, que se lo recomiendo, por cierto, La Comuna de París, narrada por una de las comuneras. A todos los feministas, bueno, todos, especialmente las mujeres,
pero todos, especialmente los hombres, deberíamos leer sobre la Comuna de París. Esta comunera escribió este libro, 388 páginas, hablando cómo los obreros tomaron el poder en la ciudad de París. Se apoderaron, el proletariado de París tomó el poder. Entonces tenemos que estar preparándonos constantemente. Este otro, antimétodo marxista. A lo que voy es a lo siguiente. Ustedes, nosotros, en el SME tenemos que estar actualizándonos y en las nuevas condiciones de trabajo o en las condiciones tal cual. El SME sí es un ejemplo de cómo de tener que llevar sus herramientas a trabajar. En 1915 llega a 1960, donde le dan, y está tipificado, por eso sí vamos a hacer la siguiente añoranza. ¿Qué cosas para que? Primero les doy el tipo de trabajos que están claros, para que vean qué tipo de, qué trabajos les iban a dar material para cubrir el cuerpo, para cubrir las manos, para cubrir la ropa. Y en ese sentido, está bien. En la UNAM tenemos viáticos, le llamamos, no gastos, pero nos los ocultan lo más que pueden. Yo acostumbro salir de práctica, iba mucho a Necaxa con mis grupos y también llegué a ir a Temascaltepec con grupos de estudiantes. Es probable que algunos compañeros de por allá se acuerden del camión de la Facultad de Ciencias Políticas. Y esos gastos tienen que ser gratis para alumnos y profesores, gratis para los alumnos, pero la educación tiene que ser gratuita, lo cual significa que un buen conocimiento se da en la concreta realidad existente, Temascaltepec, y debe ser gratuito. Para el profesor, porque es el que tiene que ir acompañando a sus estudiantes para ese conocimiento de la realidad social, porque en ciencias políticas estudiamos los hechos sociales, los hechos económicos y los hechos políticos. En el caso del SME, en esta lista de trabajos, por ejemplo, está el transporte que puede ser en un camión que dice así, sin techo, pero hay transporte con techo. Está el si te llevan alimentos o te da semovientes, le llaman, es tener un animal, un caballo, un burro, y tiene que ser alimentado porque es el que te permite realizar tu trabajo. Un tunelero que va recorriendo, por ejemplo, en Necaxa, a caballo, supongamos, desde la planta o del pueblo de Necaxa hasta Tejocotal. Es probable que hoy digan, bueno, pero pues en camión, bueno, si fueras en coche, camión o caballo, se te tiene que dar para realización tu trabajo. Yo creo que tiene que ser en caballo porque tienes que ir viendo cada canal, la carretera no pasa por los canales. Y entonces, esta es la discusión de este tipo de cosas. Eh, Vamos a terminar la próxima vez comentando este tipo de cosas y sí sería muy interesante. Insisto, esto es sumamente significativo e importante también para la cooperativa, porque todos y cada uno de nosotros estamos comprometidos a conocer los procesos de trabajo, la materia de trabajo, las necesidades que para desarrollar esa materia de trabajo tenemos que realizar. Y por eso yo decía, en nuestro caso como profesor, esta cosa es indispensable como materia de trabajo. Esta cosa tiene que serme proporcionado, porque si no, ¿qué pasa? Lo pago con mi salario, entonces no solo me pagan poco, sino que yo, para realizar mi trabajo, tengo que quitarme parte de mi salario. ¿Cuánto me quito yo en salario? ¿Cuántos libros necesito en el año? No lo sé, pero supongamos que necesito 2 por mes. 12 meses, 24 libros. ¿Cuánto cuestan cada uno de estos libros? Depende, depende. Pero se puede sacar un promedio. Es importante, por lo mismo,
y le agradezco a la revista Lux que estén estas cosas publicadas en 1961 y que esperamos también que aún ahora, hoy precisamente, la revista Lux siga siendo la que nos aporta lo más significativo de nuestra discusión política. Dejaron de publicar los anexos. En algunas revistas años posteriores se publicaba el contrato colectivo de trabajo, o por lo menos las cláusulas que se modificaban. Eso es muy importante. Por eso Lux ha sido siempre la revista de los trabajadores y por eso incluso de otros sindicatos la revista sirve para que aprendamos, conozcamos, discutamos y nos formemos política ideológicamente. Eso va por nuestra cuenta, tenemos que hacerlo. Y bueno, esta añoranza de electricista espero nos haya servido para que podamos tener claro los objetivos de esta historia que les digo siempre sirve, es bueno estudiarla, tenerla presente, pero siempre con el fin claro y concreto de apoyarnos en el desarrollo de ahora para mejorar el futuro. El pasado, el presente y el futuro, en términos políticos, están unidos fuertemente. Gracias, les agradezco. Nos vemos en la próxima añoranza de electricistas. Como siempre, agradeciendo a Radio ESME y al compañero Hernández que hoy nos cabineó. Hasta entonces, dentro de 8 días.